Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my side softer? Can I make my side firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. And now save 50% on the new Sleep Number limited edition smart bed. Limited time. Exclusively at a Sleep Number store near you. Learn more at sleepnumber.com. Boombox. Se van a llevar los recursos, entonces tienen que tributar. O les secuestramos sus ejecutivos o les impedimos a punta de bombas que desarrollen su proyecto. El ELN se beneficia altamente del cese al fuego con mecanismos de verificación muy débiles. El ELN no se sumó a los esfuerzos de Virgilio Barco, porque en ese momento no veía condiciones, la revolución todavía podía hacerse. El narcoterrorismo incendia el país a punta de sicarios, magnicidios y bombazos. El paramilitarismo avanza con su maquinaria criminal y la guerra sucia se desata tras los acuerdos de paz con las FARC y el nacimiento de la Unión Patriótica. Lejos, muy lejos de los reflectores de las autoridades, concentradas todas en la lucha contra Pablo Escobar y compañía, el ELN conforma una dirección nacional y crece en todos sus frentes. El telón de la guerra contra las drogas le permite expandir su presencia y operaciones sin que nadie ponga el grito en el cielo. En resumen, mientras Colombia está en llamas, la guerrilla ensancha su poder y margen de maniobra en sectores estratégicos del país. Capítulo 5. Mientras el país arde, el ELN desdobla sus frentes de guerra. ...7 de agosto de 1982. Colombiano, levanto ante el pueblo entero de Colombia una alta bandera blanca de paz. La levanto ante los oprimidos, la levanto ante los perseguidos, la levanto ante los alzados en armas. Levanto la blanca bandera de la paz ante mis compatriotas de todos los partidos y de los sin partido. Es que no se puede a nadie por este lado. El presidente Belisario Betancur Cuartas abre las puertas para una salida negociada al conflicto con los grupos guerrilleros. Poco después, repotencia la Comisión de Paz que hereda del expresidente Turbay Ayala y nombra a Otto Morales para presidirla. Y en noviembre, sanciona una ley de amnistía para los guerrilleros que acepten deponer las armas. Según reportes de prensa de la época, unos 1.300 subversivos se acogen a la amnistía y muchos salen de las cárceles, entre ellos varios miembros del ELN. La amnistía no es bien recibida por buena parte de la clase política, de los gremios económicos y de los sectores más conservadores de la Iglesia y del estamento militar. El clima es antinegociación. Sin embargo, las FARC recogen el guante y poco después, el M-19 emite señales de humo blanco. El ELN, por el contrario, rechaza los diálogos. ¿Por qué? Responde Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte. El ELN no se sube al bus de la negociación con Belisario, porque la verdad es que la guerrilla estaba muy fragmentada y atomizada, no tenía una unidad que le posibilitara entrar a esa negociación y además llegaban muy derrotados en todo sentido, militar y políticamente. Entonces, lo que se viene después para el ELN es el milagro araucano, ¿no? Fundamental en el proceso de reconfiguración del ELN es la llamada Reunión Héroes y Mártires de Anorí, que se lleva a cabo en octubre de 1983 en Remedios, Antioquia, una década después de la derrota de Anorí.
Allí se conforma una dirección nacional encabezada por el cura Manuel Pérez, alias Poliarco, y Nicolás Rodríguez, alias Gavino, y se trazan las directrices políticas para lo que viene. Carlos Arturo Velandia, excomandante del ELN y testigo de los hechos, revela detalles de ese cónclave insurgente. Yo estuve en esa reunión, Antonio García también y Pablo Beltrán. Allí ellos fueron elegidos miembros de la Dirección Nacional por primera vez. Veníamos de Santander, éramos la gente nueva que llegaba a reforzar el proyecto. En cierta forma hicimos parte del resurgimiento del Ejército de Liberación Nacional. La llave conformada por el cura Pérez y Gavino juega un papel protagónico en la recomposición, sostiene el profesor de la Universidad Nacional Alejo Vargas. Lo importante del papel de Manuel Pérez y de Gavino es que ellos logran liderar todo ese proceso de tratar de volver a articular una serie de pequeños grupos que se reivindicaban del ELN y que estaban por ahí dispersos en distintas partes del país y empezar a construir una forma distinta de conducir. Y dentro de eso va a jugar un papel muy importante Manuel Pérez, justamente su papel de cura, es decir, su capacidad para escuchar, para tratar de mediar, para tratar de encontrar puntos, que era una forma completamente distinta a lo que ha sido el liderazgo vertical y más evidentemente jerárquico que había representado Fabio Vázquez. Y Gavino, digamos que va a ser como el sustento de Manuel Pérez. Pues en últimas era un cura que no hacía mucho, estaba en la guerrilla, allá para los campesinos sobre todo no era que tuviera todavía en ese momento gran respaldo, pero la presencia de Gavino al lado de él sí le daba ese refuerzo que era muy importante. El investigador Trejos da más detalles. Manuel Pérez termina siendo como el aglutinador de todos esos emprendimientos armados o de todos esos átomos que conformaban ese gran espectro que era el ELN, el mundo del ELN. Él termina siendo la persona que le brinda garantías a muchos liderazgos, en algunos casos centralizados y en otros que estaban bastante dispersos, en torno a el proyecto del ELN. Nicolás Rodríguez, que era mucho más joven y no tenía el perfil político que sí tenía Manuel Pérez. Y no porque haya estudiado mucho, pero bueno, venía de Europa y venía impregnado de todo el proceso de la teología. Y lo que dicen las personas que lo conocieron es que era una persona bastante calmada, ¿no? Era como muy estoica, no se dejaba dominar por las emociones. Y eso terminó siendo como un elemento que tendió puentes entre distintas tendencias del ELN. En la reunión de Remedios, sostiene el exjefe guerrillero Carlos Arturo Velandia, se enfrentan dos teorías, dos formas de interpretar la coyuntura, y al final, la organización decide implantar una guerra popular prolongada. A partir de allí se define una estrategia, ¿sí? Y se propone un modelo de guerra, y allí se enfrentan dos tesis. Una que viene de Santander, la que llevábamos nosotros, Antonio García, Pablo Beltrán y yo, la idea de desarrollar la guerra insurreccional, promover el alzamiento popular y el avance de las guerrillas para hacer colapsar el Estado y generar dos cosas: insurrecciones en las ciudades y avance del ejército del campo hacia la ciudad. Esa es la combinación de dos modos de guerra en uno solo. Y había otra teoría que era la de desarrollar la guerra popular prolongada, desarrollando tres fases: una fase de implantación de las guerrillas, de acumulación dinámica de fuerzas, de equilibrio de fuerzas, luego pasar a una fase de crecimiento y conformación de unidades de ejército, y luego guerra de movimiento, muy parecido a como lo hicieron los chinos y los vietnamitas. En esa reunión triunfó la guerra popular prolongada. En esa decisión de continuar con la guerra, mientras el gobierno Betancur abre las puertas para negociar la paz, es fundamental la presencia del Frente Domingo Laín en el Sarare, una región de Arauca rica en petróleo en la frontera con Venezuela. Su origen es diferente al de otras estructuras del ELN. Está ligado a las luchas campesinas de los años 70 y a las promesas incumplidas de reforma agraria antes de aparecer como grupo guerrillero, explica el profesor Vargas.
El Domingo Laín se crea autónomamente de lo que eran los otros frentes que el ELN fue creando por su proceso expansivo interno. Va a estar muy ligado a lo que va a ser, por un lado, todo el paro cívico del 70 en la zona del Sarare y a todos unos liderazgos campesinos en la región y algunos que habían estado en el grupo inicial de La Habana, con Fabio Vázquez, Ricardo Lara, etcétera, pero que luego se habían quedado un poco al margen y iban a jugar un papel muy importante en la creación del Domingo Laín. Todos estos liderazgos campesinos que habían venido formando desde los procesos de colonización de los años 60, hay que recordar que esta colonización se produce post desmovilización de las guerrillas liberales. Segundo, no tienen una dependencia directa de lo que era el ELN, sino que se da en el marco de la crisis que está viviendo el ELN, y ellos van a reivindicar lo que era el mito de Camilo. De hecho, el propio nombre de este otro sacerdote aragonés, Domingo Laín, es muy importante para entender eso. Entonces, en el contexto de este apoyo social en toda esa región del Sarare, este frente guerrillero empieza a operar en la región con recursos muy precarios y empiezan a hacer unos primeros hechos militares, unas primeras emboscadas que van a permitirle ir acumulando. Luego se descubre el pozo Caño Limón y se empieza a construir el oleoducto Caño Limón Coveñas, un factor muy importante para ese renacer, entre comillas, del ELN. Se va a dar la extorsión, para decirlo en términos estrictos, por parte de sectores del Domingo Laín para el ELN. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. El boom del petróleo es una bocanada de oxígeno para una guerrilla al borde de la extinción. Lo dice Camilo Echandía, investigador y catedrático universitario. El hallazgo de esa riqueza petrolera en Arauca permite que la organización realmente tenga los recursos para financiar la expansión territorial, que es el otro periodo que comienza a partir de inicios de la década del 80. El punto clave es 1983, cuando se realiza la cumbre de héroes y mártires de Anorí, porque en esa cumbre el ELN prioriza justamente objetivos que tienen que ver con la economía minera, con la economía petrolera, y decide, como las FARC, desdoblar sus frentes para hacer presencia a lo largo del recorrido del oleoducto entre Arauca y Sucre. El gobierno contrata dos compañías, la alemana Mannesmann y la italiana Sisim, para la construcción del oleoducto. Ingenieros, técnicos, obreros de otras regiones y compañías constructoras llegan a la zona a trabajar. Una oportunidad de oro para los planes que tiene el ELN de ampliar su presencia y continuar la guerra. La extorsión y el secuestro para financiarse se vuelven prácticas sistemáticas, reconoce Carlos Arturo Velandia. El secuestro surge como el mecanismo de presionar a las empresas, a las familias, para costear la guerra revolucionaria. Esa es la concepción. Y la oligarquía ha de pagar los costos de la guerra. Se van a llevar los recursos, entonces tienen que tributar. O les secuestramos sus ejecutivos o les impedimos, a punta de bombas, que desarrollen su proyecto. Son empresas que han invertido y tienen unos contratos y tienen unos tiempos, tienen que cumplir, y con eso pagan los secuestros y pagan las extorsiones. Sí. Esa financiación de la guerra a través de la extorsión le da al ELN un margen de maniobra distinto al de otras guerrillas, señala el profesor Alejo Vargas.
la posibilidad que va a tener esta guerrilla frente a otras, por ejemplo las de Centroamérica, de autonomizarse de los apoyos cubanos o rusos, porque aquí ellos van a tener unas fuentes de recursos propias que no les va a necesitar depender del exterior. El secuestro más notorio, el que prende todas las alarmas y produce más noticias, es el de 4 ingenieros de la Mannesmann en 1983, empresa que paga por su liberación una suma millonaria. Las versiones sobre el monto son disímiles. Algunos hablan de $20 millones, otros de 10. De cualquier manera, demasiado dinero para las arcas de una organización que hacía menos de un lustro estaba completamente asfixiada. El milagro alemán del ELN, titula la revista Semana en 1986 en un artículo que recoge la estrategia ofensiva de la guerrilla para financiarse y que demuestra que esa inyección de recursos le permite dar un salto muy importante en su número de combatientes y capacidad militar. Según las cuentas del propio Gavino, entre 1983 y 1986, la organización crece un 500%, extendiendo su influencia y control en toda la frontera colombo-venezolana, desde Casanare y Arauca hasta norte de Santander y La Guajira, en el norte de Antioquia y el Bajo Cauca antioqueño, en el Valle, Chocó, Huila, Cauca, sur de Bolívar, Cesar y el Magdalena Medio. El trabajo de base desarrollado por muchos desertores en los tiempos de crisis de la década pasada rinden frutos luego de que Gavino y el cura Pérez los aglutinan de nuevo a su causa. Además de discurso, ahora tienen plata. La extorsión al sector petrolero le permite a el ELN financiar las decisiones estratégicas de 1983. Es decir, de nada le hubiera servido al ELN esas decisiones importantes en términos del replanteamiento de la estrategia si no hubiera contado con los recursos importantes para financiar el desdoblamiento de los frentes, y desde luego eso se complementa con los presupuestos de las administraciones locales fortalecidos con la actividad petrolera, y además el ELN aprovecha, digamos, el músculo de los empresarios contratistas del sector petrolero para incrementar sus apoyos en las zonas de influencia. Con la caja llena, el ELN no solo desdobla sus frentes, sino que refuerza el discurso político de sus orígenes relacionado con las luchas de los obreros petroleros de Barranca, sostiene el analista Luis Fernando Trejos. Para el ELN, el encuentro con el petróleo le es funcional por dos cosas. Lo primero es que accede a una fuente de recursos permanente, y lo otro es que también revitaliza su discurso político, porque esto de la defensa de los recursos naturales desde sus inicios había estado ligado al movimiento obrero petrolero de Barranca Bermeja, o había tratado de influenciarlo. Todavía no había consolidado un discurso nacionalista con respecto a la defensa de los recursos naturales, y eso aparece con Arauca. Le sirve mucho en un momento de crisis global de las insurgencias armadas. Estamos hablando del periodo de finalización o caída de los socialismos reales. Entonces, en este sentido, el discurso nacionalista le termina siendo muy funcional al ELN. Ese crecimiento exponencial del ELN se da en forma paralela con operativos guerrilleros que ponen a esa organización bajo la lupa nacional, como el secuestro del consejero de Estado Jaime Betancur Cuartas, ni más ni menos que el hermano del presidente de la República, Belisario Betancur. Un comando guerrillero conocido como 16 de marzo, adscrito a la Dirección Nacional, ejecuta el plagio en noviembre de 1983. La noticia causa revuelo nacional e internacional, al punto de que hasta Fidel Castro, desde Cuba, interviene para que le respeten la vida al hermano del jefe del Estado. La percepción general de la sociedad es que se trata de un torpedo contra los diálogos de paz promovidos por el gobierno, pues al estar al margen de las negociaciones, el ELN se convierte en objetivo militar de la fuerza pública. A comienzos de diciembre de ese año, gracias a gestiones de una comisión política y a la intervención de la Dirección Nacional de la Guerrilla, que desautoriza la acción del Comando 16 de marzo,
Es liberado el consejero Betancur luego de una publicitada rueda de prensa. Colombia vive tiempos turbulentos. El narcotráfico agazapado patrocina a sus operadores políticos en las regiones. El capo Pablo Escobar Gaviria logra una curul en el Congreso como segundo reglón de Jairo Ortega y participan debates en los que la mafia busca tenderle una celada al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien viene denunciando la mano larga, oscura y criminal de esos traquetos que posan como padres de la patria. A ese ambiente enrarecido se suma que el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, se opone a una salida negociada al conflicto con las guerrillas en un artículo publicado en enero de 1984 en la Revista Oficial del Ejército. Sus declaraciones le pasan cuenta de cobro y el presidente Betancur le pide la renuncia. El gobierno sigue adelante con las negociaciones con las FARC y el 28 de marzo de ese año el máximo comandante de esa guerrilla, Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, se compromete con un cese al fuego en los diálogos de la Uribe Meta. Tras el acuerdo, el presidente da la orden de cesar toda acción ofensiva contra ese grupo insurgente, pero la respuesta del nuevo ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, es que sus tropas no tienen territorios vedados. Muchos leyeron en esas palabras una especie de contraorden a lo dispuesto por el mandatario de los colombianos. La noticia provoca esperanza, pero por debajo se cocinan nuevos conflictos. 3 semanas antes de este acuerdo histórico, en las selvas entre Caquetá y Putumayo, la policía, al mando del coronel Jaime Ramírez Gómez, allana el complejo cocalero más grande del mundo, Tranquilandia, el centro de operaciones del cartel de Medellín al mando de Pablo Escobar y sus socios Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa Vázquez. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, celebra ese golpe al corazón de la mafia y le pide a la Aeronáutica Civil cancelar los registros de matrícula de varias aeronaves decomisadas durante el operativo policial. Agencias norteamericanas se meten de lleno en investigaciones contra los máximos jefes del tráfico de estupefacientes. Las licencias de muchos traquetos disfrazados de pilotos, que durante años traficaron droga con total impunidad y permisos oficiales, quedan al descubierto. Cuando el país apenas empieza a digerir toda esa información, el 30 de abril de 1984 la mafia asesina al ministro Lara Bonilla. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 2 sicarios al servicio de Pablo Escobar Gaviria ejecutan el magnicidio que provoca consternación internacional. Es el primer funcionario de alto nivel asesinado por el narcotráfico. El presidente Belisario Betancur decreta el estado de sitio. El crimen obliga al jefe del Estado a dar un giro de 180 grados frente a la extradición. De oponerse por razones de soberanía, pasa a defender esa figura. Y así lo deja claro durante el sepelio del ministro Lara Bonilla en Neiva. Los capos huyen a Panamá y desde allí, por intermedio del expresidente Alfonso López Miquelsen, le hacen llegar al gobierno una propuesta para desarticular el negocio y saldar sus cuentas con la justicia a cambio de la no extradición a los Estados Unidos. La propuesta se filtra y el rechazo de la sociedad es rotundo. Es un imposible moral y político cualquier tipo de arreglo con los asesinos del ministro Lara Bonilla y sus hordas de sicarios a sueldo. Los carteles de la droga desatan una nueva guerra contra el Estado y se hacen llamar los extraditables. Su consigna: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Son los nuevos actores de la violencia más virulenta e inédita en la larga historia de violencias recicladas en el país. La lucha contra el narcotráfico,
que hasta ese momento es un asunto de segundo orden, cobra protagonismo tras el magnicidio de Lara y se convierte en tema prioritario de la agenda pública. Los matones de Pablo Escobar se multiplican y la guerra contra las drogas llena a Colombia de miedo. A pesar de esas sombras, el gobierno insiste en los diálogos con la subversión y en la última semana de agosto de 1984 firma acuerdos de cese al fuego con el EPL y el M-19. Iván Marín Ospina, uno de los comandantes del M-19, lo anuncia desde Corinto, Cauca. Hoy, a la 1 de la tarde, el M-19, sus mandos y sus tropas aquí presentes signarán el acuerdo de cese al fuego. La respuesta del ELN a estos avances en materia de paz con las demás guerrillas es una ofensiva violenta. Atentados contra la infraestructura petrolera, toma de municipios importantes de Arauca, golpes contra las fuerzas militares. El cese al fuego del gobierno Betancur con las FARC fortalece la expansión de los helenos. El investigador Camilo Echandía lo explica así. Eso es muy importante, entender que hay una especie de división del territorio, es decir, donde las FARC tienen sus principales fuentes de financiamiento hacia el sur oriente colombiano por cuenta de la bonanza coquera. Ahí no hay presencia del ELN. Y la presencia de las FARC es bastante incipiente en esa zona del nororiente, el norte y el noroccidente de Colombia, que corresponde con esa decisión estratégica de seguir el recorrido del oleoducto entre Cañolimón y Coveñas. Pero hay otro elemento absolutamente clave para entender esa ampliación territorial del Ejército de Liberación Nacional, y es que el acuerdo entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC se concreta en un acuerdo de cese al fuego en 1984. El ELN se beneficia altamente del cese al fuego con mecanismos de verificación muy débiles. Por otra parte, no hubo la concentración geográfica de los frentes de las FARC y el ELN coincidía en muchas de las regiones donde había cese al fuego, por lo tanto ahí pudo aumentar su presencia, aumentar el reclutamiento, aumentar las fuentes de financiamiento, en fin. Son tiempos de contrastes. En mayo de 1985 se crea la Coordinadora Nacional Guerrillera, que pretende aglutinar los procesos revolucionarios de todas las expresiones subversivas, y aunque la gasolina le dura muy poco, sirve de base para lo que sería tiempo después la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Entretanto, las mafias del narcotráfico multiplican su terror. Jueces y magistrados que llevan expedientes en contra de los principales capos son amenazados y asesinados, y en el Magdalena Medio comienzan a gestarse los grupos paramilitares que tiempo después serán entrenados por mercenarios extranjeros y que tienen un rol definitivo en el exterminio de la Unión Patriótica, el partido político nacido tras los acuerdos con el gobierno Betancur. Todas las violencias posibles confluyen al tiempo. Bueno, no todas. Faltaba todavía que el espanto de la guerra dejara una estela de muerte y crímenes y desaparecidos a escasas 2 cuadras del Palacio de Nariño en Bogotá. El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 se toma el Palacio de Justicia con más de 300 personas adentro. Su objetivo, hacerle un juicio popular al presidente Betancur ante la Corte Suprema de Justicia por el supuesto incumplimiento de los acuerdos firmados 15 meses atrás. El ejército contraataca para retomar el control del palacio en un operativo que se extiende hasta el día siguiente. Más de 1000 hombres del ejército participan con tanques, tanquetas, helicópteros, ametralladoras, rockets y lanzallamas que reducen a cenizas archivos y expedientes. A una cuadra de allí, en la casa del florero, civiles bajo sospecha son interrogados y torturados por agentes del Estado. Algunos, incluso, son llevados a la escuela de caballería. El palacio se incendia mientras los guerrilleros mantienen a los rehenes en el 4º piso
y el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, ruega porque cesen las balas. Interrogado por la prensa sobre lo que ocurría, el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, pronuncia una frase que pasa a la historia. La decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. El Palacio de Justicia arde en llamas y para evitar que los noticieros de televisión sigan reportando los estragos de la hecatombe minuto a minuto, la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordena la transmisión del partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena. Al mismo tiempo, en la Plaza de Bolívar muere un centenar de personas, entre magistrados, funcionarios, civiles, guerrilleros y miembros de la fuerza pública. Hay 11 desaparecidos. Consumada la tragedia y aún con el palacio humeante, la noche del 7 de noviembre el presidente Betancur asume la responsabilidad. Estos hechos, con su delirante, inhumana, aislada espectacularidad, paradójicamente sirven para demostrar de una manera muy elocuente cómo son de fuertes nuestras instituciones, para demostrar cuánto repudia nuestra patria todo extremismo, de derecha, de izquierda, venga de donde viniere. Pues bien, porque sabe eso, porque sabe que tiene la inmensa responsabilidad de ceñirse a tales guías, el gobierno es firme, pero tranquilo en su defensa de los principios y de las instituciones que los encarnan. Una semana después, cuando parecía que nada más terrible que aquello pudiera ser posible, otra catástrofe enluta Colombia: la erupción del volcán Nevado del Ruiz la noche del 13 de noviembre de 1985. La población tolimense de Armero queda sepultada bajo toneladas de rocas, tierra y lodo. Mueren más de 25.000 personas, 4.000 más quedan heridas y cerca de 20.000 damnificados reportan que quedaron sin hogar. Una gran confusión reina en esta zona del departamento de Caldas, zona que comunica las ciudades de Manizales y Chinchiná, y donde la Defensa Civil ha entregado informes en el sentido de que una posible avalancha, una nueva avalancha, vendría desde el volcán del Ruiz y pondría en peligro a toda esta zona. En paralelo a esa sucesión de momentos lúgubres, el ELN sigue adelante con sus acciones violentas. El 14 de noviembre de ese año, por ejemplo, asesina en Barrancabermeja, Santander, a Ricardo Lara Parada, uno de sus fundadores, acusado de traición por abandonar las filas de la guerrilla tras la derrota de Anorí. El 15 de noviembre, el EPL rompe la tregua. De las negociaciones de paz del gobierno Betancur, solo... It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Quedan en pie un frágil acuerdo con las FARC y el partido que surge de ese pacto, la Unión Patriótica, víctima de una campaña de exterminio de grupos paramilitares que hasta entonces ha cobrado la vida ya de 300 personas. Al final, serían más de 6.000 las víctimas entre asesinados y desaparecidos. Las autoridades colombianas enfrentan todos esos espejos de violencia al tiempo. La expansión desaforada de las guerrillas, la guerra sucia del paramilitarismo y sus aliados con el narcotráfico, la infiltración paulatina de la mafia en el DAS y la fuerza pública, la corrupción de siempre en tiempos de patrones, bombas y sicarios. En esa vorágine de guerras cruzadas, las guerrillas ya no solo actúan en regiones de frontera y colonización donde históricamente han tenido influencia y la presencia del Estado ha sido débil,
sino en regiones donde hay fuentes de riqueza, legales e ilegales: coca, oro, petróleo, carbón, agroindustria y ganadería, fuentes de las que pueden extraer rentas para financiarse. Con 5 frentes y más de 1.000 combatientes, el ELN multiplica los ataques, el sabotaje, la extorsión, el secuestro y adquiere un perfil nacional que no tenía, aunque sin perder su carácter federado. En este escenario, y con la consigna de mano tendida y pulso firme, el liberal Virgilio Barco Vargas asume la presidencia el 7 de agosto de 1986. En su discurso de posesión, reconoce la legitimidad de la Unión Patriótica y recoge las banderas de la reconciliación. Cuando se perturba el funcionamiento de las instituciones, cuando se quiebra la convivencia entre los ciudadanos, la búsqueda de ese restablecimiento y de reconciliación debe ser tarea primordial y permanente del Estado. El gobierno debe estar siempre dispuesto a examinar nuevas perspectivas y a considerar propuestas de entendimiento. Nuestro empeño de reconciliación debe continuar dentro de lineamientos claros e institucionales, porque se trata precisamente de recuperar la normalidad y restablecer la convivencia en Colombia. El nuevo mandatario tiende un ramo de olivo a las guerrillas. Los militares permanecen en la orilla de la desconfianza con los diálogos de paz, que consideran la causa del crecimiento subversivo y la claudicación del Estado ante el enemigo comunista. Y tal como en tiempos de Belisario Betancur, el ELN rechaza cualquier negociación posible. El ELN no se sumó a los esfuerzos de Virgilio Barco, porque en ese momento no veía condiciones, la revolución todavía podía hacerse, porque ellos estaban en un proceso de fortalecimiento, no estaban débiles, la negociación no les era atractiva porque ellos percibían que en ese momento estaban avanzando en la consecución de planes estratégicos. Los helenos persisten en la guerra y lanzan la campaña: "Despierta, Colombia, nos están robando el petróleo". Con ello logran articular el cobro de impuestos a la industria de los hidrocarburos y la infiltración en sectores sociales, e imponer la narrativa antiimperialista sobre el perjuicio de esos modelos extractivistas. La campaña coincide con el ataque sistemático que desde entonces emprende el ELN contra los recursos petroleros. En todo caso, el ELN busca sumar fuerzas con otras organizaciones que, como ellos, rechazan los diálogos de paz. Carlos Arturo Velandia, más conocido como Felipe Torres, y autor de libros como el ELN desde mi ventana, cuenta qué hay detrás de ese proyecto de unificación. El ELN plantea la necesidad de crear una vanguardia colectiva donde cuenten los relatos de todos, las historias de todos, las posiciones de todos, las sumamos. Estaba en ese momento la experiencia en El Salvador, se había vivido también en otros lugares del mundo de ejércitos revolucionarios únicos, de procesos de unidad, y con el MIR Patria Libre entonces dice, nos fusionamos. Un fenómeno atípico, totalmente atípico, donde dos organizaciones diferentes, de orígenes diferentes, troncos diferentes, terminan fundiéndose en una sola cosa. Y para que se reflejara que era una cosa nueva, cambiaron de nombre: Unión Camilista, Ejército de Liberación Nacional. La fusión se anuncia el 8 de junio de 1987. Nos unimos para dar ejemplo a los hermanos, evocando enseñanzas de Camilo y abriendo caminos de esperanzas, dice una parte del acta firmada por representantes de los dos grupos. ¿Pero cómo llega MIR Patria Libre al ELN? Lo cuenta León Valencia, entonces militante del MIR Patria Libre, luego miembro del Comando Central del ELN y hoy director de la Fundación Paz y Reconciliación. Nosotros siempre fuimos muy cercanos al ELN, porque empezamos nuestra tarea revolucionaria en una zona campesina en el suroeste de Antioquia con unos sacerdotes y un obispo que estaban muy influidos por la teología de la liberación, y eso nos acercaba mucho a los que habían sido
los primeros también en Colombia de acoger esa teología de la mano de Camilo Torres Restrepo. Fundamos un grupo revolucionario en el suroeste, luego nos unimos con otros grupos que venían más de experiencias ML, hasta que fundamos Mir Patria Libre, que tenía un trabajo social, un trabajo campesino, un trabajo de protesta social, y eso fue a finales de los 70, principios de los 80, cuando el impacto del M-19 que llevó a las guerrillas colombianas a un discurso más político, a un discurso más urbano, y nos unimos con el ELN y vimos que había que era una oportunidad enorme para plantearle un reto al Estado, un reto al establecimiento colombiano. La expansión del ELN es notoria y se debe en buena parte a la bonanza petrolera y a la ventaja que saca de la tregua con las FARC en ese tiempo. Y claro, a que el Estado todo estaba volcado en tratar de contener la violencia desbordada del narcotráfico. Continúa su relato León Valencia. Teníamos mucha fuerza en los departamentos petrolero de Arauca y también Claro Norte de Santander y Santander. Y nosotros teníamos una influencia alrededor de los pozos petroleros, del oleoducto que se empezaba a construir, y también en la Unión Sindical Obrera Uso, es el segundo sindicato del país. El tema petrolero y el tema de los recursos naturales era parte de la agenda del ELN. Fuimos avanzando hacia tres cosas: negociar reivindicaciones muy directas para los campesinos y los trabajadores petroleros. Segunda cosa, negociar con las multinacionales mediante la extorsión para fortalecer la guerrilla del ELN, e incluso se negoció también dinero para cooperativas y organizaciones campesinas, sobre todo en Arauca. Y la tercera negociación era más ambiciosa, el involucrar al Estado y con las multinacionales para negociar los contratos de asociación y construir una manera distinta de asociarse al Estado. Conversamos con el presidente de Ecopetrol y empezamos a conversar también con el gobierno nacional a través del ministro de Minas y Energía, el presidente Alfonso López Miquelsen. A través de emisarios teníamos... Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Pretensiones muy grandes, y eso alimentaba todo el crecimiento del ELN. La movilización social está en ebullición. Para 1987, en el primer año de la administración Barco, muchos municipios del país se ven afectados por paros, bloqueos de vías y protestas masivas. Son parte de una estrategia general de agitación. El ELN se apalanca en la protesta social para extender su influencia desde Arauca hacia otras regiones y crear nuevas bases de apoyo campesino. El paro de junio del 87 es uno de los más grandes, dura 3 semanas, lo recuerda León Valencia. Hicimos una movilización que reunió quizás 700,000 personas en los distintos departamentos del nororiente, en toda la frontera con Venezuela. Yo lo viví de manera muy directa porque tenía una responsabilidad en el seno del COSE, era el que recibía toda la información, transmitía las orientaciones del Comando Central hacia estas organizaciones sociales. Fueron un momento de auge de la sociedad civil y del movimiento social. Pero también son momentos de auge del crimen organizado y el paramilitarismo, en alianza con unidades del ejército, la policía y políticos locales. Avanzan en territorios donde operan grupos guerrilleros y donde la Unión Patriótica, el partido que nace del acuerdo con las FARC, ha ganado terreno en las elecciones parlamentarias de 1986, eligiendo a 5 congresistas, una veintena de diputados y cerca de 300 concejales en todo el país.
León Valencia es testigo de lo que sucede en esos tiempos convulsos de nuevos actores políticos e ilegales que compiten por el control del territorio donde el Estado es débil o incluso cómplice. La fusión de todo el crecimiento de las guerrillas con la decepción, digamos, de las organizaciones campesinas y sociales y sindicales produce una amenaza grande para el establecimiento. Y el establecimiento recibe una nueva realidad, que es la realidad del narcotráfico, y surge una élite mafiosa. Y el establecimiento empieza a dividirse. Una parte de la élite política se empezó a asociar en parte también con el miedo de que triunfara la guerrilla y estos movimientos políticos que empezaban a tener un protagonismo muy grande, y lo que se dio fue una función entre élites mafiosas, élites políticas y las fuerzas militares para contrarrestar este gran amenaza social y guerrillera, y empezaron a matar líderes sociales y líderes políticos, y fue una masacre enorme. Eso yo lo viví de manera muy impresionante como académico y líder social y político en Medellín, y después desde el monte en el Comando Central y en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Colombia presencia atónita una racha de asesinatos de jueces, oficiales de la fuerza pública, defensores de derechos humanos, líderes sociales y hasta periodistas. Entre los caídos están los magistrados Hernando Vaquero Borda y Gustavo Zuluaga Serna, el coronel Jaime Ramírez Gómez y el director del Espectador Guillermo Cano Izaza. En las regiones el rastro de crímenes impunes se apila por montones. La guerra sucia avanza implacable. El 11 de octubre de 1987 es asesinado el excandidato presidencial de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, entonces el representante más significativo de la izquierda democrática. Colombia se va convirtiendo en un eterno funeral. Tras el asesinato del doctor Jaime Pardo Leal, ¿qué alternativa o en qué circunstancias ven ustedes el país? Bueno, en primer lugar, nosotros veníamos denunciando hace rato esta situación que vive actualmente el país. En los actuales momentos lo que tenemos que hacer es hacer una convocatoria al pueblo colombiano para organizar y movilizarse en el gran paro cívico nacional por el derecho a la vida, por la paz y por la democracia que está preparando la Unión Patriótica y que próximamente tendrá que desarrollarse, porque el pueblo colombiano tendrá que decir presente y decir un gran sí a la vida y un gran no a los grupos paramilitares. Con Pardo Leal, la Unión Patriótica suma 471 muertos en apenas 2 años de vida. El partido convoca a una huelga general. Hay protestas en Bogotá y mueren 3 civiles y 2 policías. Un mes antes, las FARC han roto el ya frágil cese al fuego con el gobierno luego de emboscar a una patrulla de soldados en Caquetá. Tiempos revueltos en los que toma forma un nuevo proyecto para unificar a todas las guerrillas a pesar de sus distancias ideológicas. Nace así la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por el ELN, el M-19, el EPL, el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y las FARC. León Valencia hace memoria sobre ese episodio. Como ELN habíamos enviado una gente a Nicaragua y una gente a El Salvador, y empezamos a copiar toda la estrategia, a plantearnos una unidad del movimiento social y político en una especie de coordinadora democrática y a tratar de construir un solo ejército juntando a las distintas guerrillas, que fue lo que hicieron los salvadoreños, y le metimos a fondo a la idea de la unidad. Al principio con el M-19, que era muy, digamos, era una fuerza muy creativa y muy innovadora, que nos infundía una pasión muy grande por lo urbano, por la política, por la propaganda. Y luego cuando se rompe, digamos, la tregua, nos encontramos con las FARC y se funda la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. En ese punto nosotros éramos los más entusiastas en ese proceso unitario. El ELN era una organización más grande que las FARC,
teníamos 10 guerrilleros en armas, teníamos una presencia en todo el país y una caja bastante robusta derivada de todas esas presiones sobre las multinacionales. Eso nos permitía tener una estabilidad muy grande en unas zonas ya no tan lejanas en el sur del país, en zonas más accesibles, en el Bajo Cauca Antioqueño, en el sur de Bolívar. Era una zona de control nuestro en el Magdalena Medio, y en esa zona hicimos las reuniones de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, y hubo un encuentro entre gente que era mítica, digamos, dentro de esas guerrillas, Manuel Maronanda Vélez y el cura Pérez. Ese fue como el momento de encuentro ya de dos guerrillas que eran las más viejas del país. El cura Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez, alias Gavino, puntales de la coordinadora, creen que el país vive un periodo prerrevolucionario. Pero el 29 de mayo de 1988, un golpe inesperado del M-19 le pone más presión al gobierno. El secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, el más destacado dirigente conservador. Después de 53 días de retención, el director del diario El Siglo es liberado. Gracias a todos mis colegas del periodismo, gracias a las personalidades que atendieron nuestra insinuación de acompañarnos en este relato de las circunstancias que me han tocado vivir. Como es natural, debo sobreponerme a las condiciones emocionales. Soy libre, soy un hombre libre, no negocié mi liberación. El M-19 utiliza el plagio para ganar protagonismo en la discusión política después del horror de la toma del Palacio de Justicia y propone un diálogo nacional. El gobierno de Virgilio Barco hace oídos sordos, pues está cocinando su propia fórmula, y el 1 de septiembre el presidente anuncia la llamada Iniciativa para la Paz. El gobierno, tan golpeado por la mafia y las guerrillas, y los paramilitares, y las huelgas sociales, y el reclamo de miles de víctimas, recupera margen de maniobra y busca que en la reforma constitucional que tramita el Congreso se incluyan circunscripciones especiales para que los grupos alzados en armas puedan participar en las elecciones de marzo de 1990. Pero llega octubre sin señales positivas de las guerrillas, mientras la Central Unitaria de Trabajadores CUT convoca un paro nacional para el día 27. Horas antes se conoce un comunicado de la coordinadora guerrillera en el que ordena a sus miembros participar en el paro y anuncia un plan terrorista, una prueba de fuerza, un desafío al gobierno. El paro fracasa, pero el ELN cumple su plan y ejecuta acciones violentas, atentados a oleoductos, voladura de torres de energía, secuestros de alcaldes, tomas de pueblos y enfrentamientos con el ejército. En la otra orilla del espectro de la violencia, ese turbulento año de 1988, las autodefensas ejecutan en Antioquia las masacres de Honduras, La Negra, Punta Coquitos y Segovia, que cobran casi un centenar de víctimas. Las páginas judiciales de los periódicos no dan abasto. En diciembre de 1988, el gobierno revela que hay contactos con el M-19. Un golpe para la coordinadora Simón Bolívar, reconoce León Valencia, entonces miembro del Comando Central del ELN. El M-19, con mucha intuición de lo que ocurría, digamos, en el país, empezaba a fugarse hacia la política y a buscar un acuerdo de paz, y eso pues rompió la coordinadora y nos dejó a nosotros en la guerra. 1988 es uno de los años más violentos del siglo XX. El Centro de Investigación y Educación Popular CINEP documenta 60 masacres en todo el país con más de 600 víctimas. Los grupos paramilitares están en alza y avanzan en territorios de influencia guerrillera en el Magdalena Medio, en Urabá, en Córdoba, en el Meta. El ELN persiste en los atentados contra la infraestructura petrolera, los secuestros y la extorsión.
es en... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Entonces, la guerrilla más activa del país, asegura el profesor Camilo Echandía. Habría que decir que hacia 1989 el ELN ya había conformado sus principales frentes de guerra. 5 frentes de guerra que hacían presencia en el nororiente colombiano, en el norte del país, en el noroccidente, en el centro y en el suroccidente. Un cambio dramático en la territorialidad. Esos 5 frentes de guerra sumaban 40 frentes rurales y 7 regionales a nivel urbano. Es el momento de mayor expansión territorial, una verdadera amenaza para la estabilidad económica y política del país. Hacia finales de la década del 80, la guerrilla más activa, la que tenía mayor protagonismo armado, era el ELN, no las FARC. Y el ELN era el culpable de la mayoría de los secuestros que se estaban registrando en Colombia. Pero el gobierno subestima su poder, asegura el académico. En el gobierno de Barcos se creía que la guerrilla seguía siendo una expresión de las zonas rurales, marginales. Se hablaba de la violencia del monte frente a la violencia de las ciudades, que es la que realmente está matando a los colombianos. Son grupos organizados que tienen estrategias de copamiento del territorio con objetivos claramente definidos y que esos objetivos apuntan a copar zonas absolutamente claves para el desarrollo nacional. El ELN está a la ofensiva contra el Estado. Tiene más de 2.000 hombres en armas, según fuentes oficiales, y multiplica sus acciones militares y de sabotaje a través de sus frentes, todos nombrados en honor a sus propios mitos guerrilleros: José Antonio Galán, Camilo Torres Restrepo, José Luis Solano, Manuel Vázquez Castaño, Luis Carlos Cárdenas, Efraín Pavón, Domingo Laín, Carlos Alirio Buitrago y Capitán Parmenio. Colombia se asoma en 1989 en medio de una profunda crisis institucional y un grave deterioro del orden público. El gobierno está acorralado por la conjunción y eclosión del paramilitarismo, el narcoterrorismo y la subversión. El Estado no tiene el monopolio de las armas ni presencia y control sobre el territorio. Carece de los instrumentos necesarios para enfrentar un fenómeno que se extiende del campo a las ciudades, y para completar estalla la guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali. La cronología de la barbarie de ese año es espeluznante. El 18 de enero ocurre la masacre de La Rochela en Santander, donde 12 funcionarios judiciales que investigaban los crímenes del paramilitarismo en la región son ejecutados a mansalva. El 27 de febrero asesinan al dirigente comunista Teófilo Forero y apenas 4 días después, el 3 de marzo, al político de la Unión Patriótica José Antequera. En el atentado queda gravemente herido Ernesto Samper Pizano. El 29 de ese mismo mes, el turno fue para el abogado Héctor Giraldo Gálvez, quien representaba a la familia del periodista Guillermo Cano en la investigación por el crimen. El 4 de mayo, sicarios asesinan al exgobernador de Boyacá, Álvaro González, padre de la jueza Marta Lucía González, quien investiga a los capos Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. El 4 de julio, un bombazo le quita la vida al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur. El 16 de agosto matan al magistrado del Tribunal de Bogotá, Carlos Ernesto Valencia, que entonces rastrea los pasos del cartel de Medellín y sus secuaces. Y 2 días más tarde, las víctimas son el comandante de la policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, y el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre.
El 2 de septiembre, un bombazo destruye las instalaciones del diario El Espectador y el 2 de octubre la guerrilla del ELN asesina al obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. El 29 de ese mes es acribillado el periodista Jorge Enrique Pulido. El 27 de noviembre, el narcoterrorismo le pone una bomba en pleno vuelo a un avión de Avianca con un saldo de 108 civiles muertos. El 6 de diciembre de ese año funesto, un bus bomba borra las instalaciones del DAS y deja 63 muertos y más de 500 heridos. Una bitácora de crímenes perpetrados en su mayoría por el narcoparamilitarismo. El atentado cometido contra el DAS, con el elevado número de ciudadanos muertos, conocido por la opinión pública, es la mejor demostración de lo que se proponen las organizaciones criminales del narcotráfico para mantener al país en un clima de intimidación y de terror. En un momento como este, quiero llamar la atención de los colombianos en el sentido de que al terrorismo no se le pueden hacer concesiones y que se le debe combatir por los organismos de seguridad. En contravía con ese listado de muertos y bombas y sicarios, marzo de 1990 trae una bocanada de aire para esa Colombia asfixiada. La iniciativa de paz del presidente Barco con el M-19 da sus primeros frutos. El día 8 de ese mes, la guerrilla firma un acuerdo para dejar las armas y desmovilizarse. Es el primero en Colombia y en América Latina. Carlos Pizarro, su máximo comandante, destaca su significado. Intentar la paz en Colombia es colocarse de frente contra los caminos trillados por el odio y la falta de imaginación. La violencia, sin embargo, no da tregua. El 22 de marzo, Bernardo Jaramillo Osa, candidato de la UP, muere abaleado por un sicario en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Y apenas 35 días después, el 26 de abril, ya como candidato a la presidencia de la República por la Alianza Democrática M-19, movimiento que surge del acuerdo de paz, Carlos Pizarro León Gómez es asesinado en un avión en pleno vuelo. Fue imposible salvarle la vida y falleció una hora más tarde. Pizarro, amigo, el pueblo está contigo. Los paramilitares arrecian en su estrategia para borrar a cualquier candidato de izquierda y el ELN continúa a la ofensiva en territorios estratégicos para su proyecto subversivo. Colombia no aguanta más violencias, pero las aguanta. El 7 de agosto de 1990 llega a la presidencia César Gaviria Trujillo, quien recoge las banderas de Luis Carlos Galán. De Juan Manuel y sus hermanos, de don Mario Galán, de Gloria, de todos los suyos, de su fe en Colombia, en los principios liberales que inspiraron su vida. Este es un momento grande y trágico, porque fue necesaria su muerte para el triunfo de sus ideales. Pero no basta con nuestra victoria, créanmelo, porque el triunfo de hoy no es la culminación, sino el punto de partida hacia la formidable transformación que vamos a realizar en Colombia. El EPL, el PRT y el Quintín Lame firman acuerdos de paz antes de mayo de 1991 y así logran tener representantes en la Asamblea Nacional Constituyente. La coordinadora Simón Bolívar, reducida solo a las FARC y al ELN, muy pronto va a pedir un espacio para dialogar con el gobierno Gaviria. Habla el excomandante del ELN, Carlos Arturo Velandia. El ELN va allí llevado, un poco jalado, sí, por las circunstancias, porque no tiene otra opción. El ELN, como miembro de la coordinadora Simón Bolívar, se sienta por primera vez en una mesa de diálogo con el gobierno de Gaviria en junio de 1991 en Caracas, Venezuela. El objetivo, explorar una salida negociada. Pero eso es una historia larga que desarrollaremos en nuestros próximos capítulos. Yo creo que ha sido uno de los secuestros más sangrientos y más violentos que ha habido en el país. Yo sabe que espero que el ELN reconozca su condición de victimario y nuestra condición de víctimas. El gobierno abandonó por completo a los secuestrados.
Secuestros, asesinatos, masacres, atentados terroristas, reclutamiento de menores, entre otro largo etcétera de hechos violentos en más de 60 años de conflicto, constituyen el prontuario de la guerrilla en armas más vieja de América Latina. Las voces de las víctimas en el episodio 6 de esta serie documental. Boombox. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.